Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto verlos nuevamente. Vamos a dar inicio a la última conferencia de esta semana. Hemos titulado Diálogo entre Culturas. Este está en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas que se desarrolla en Argentina, y nos unimos así a otras organizaciones y a otros grupos que durante esta semana están promoviendo la escucha de los pueblos originarios. En esta semana hemos escuchado diferentes ponencias o conferencias. Les recuerdo que todas estas van a estar a disposición para volver a escucharla, o para escucharla por primera vez si alguien no ha estado presente, en la página de la Sociedad Bíblica Argentina. Y el lunes les hago un breve repaso. El lunes escuchamos a Eduardo y a Cristóbal. Eduardo con la pregunta cómo leer la Biblia junto a los Huichí, o sea, cómo leen la Biblia los Huichí. Y Eduardo, nuestras maneras de aprender. Se dedicó más bien a la parte de educación y las formas tradicionales de aprendizaje de los Huichí. Allí aprendimos mucho, de verdad. El martes estuvimos con Rafael Mancilla, Juan Victorica y Rita Pereira. Nos hablaron un poco de la cultura, de la fe y de la Biblia. El miércoles tuvimos una mesa de mujeres, una hermosa experiencia donde hemos compartido allí con Gladys Garate, Mirna Paulo y Amanda García. Gladys es salteña, Mirna Huichí y Amanda de la comunidad Toba del Oeste, y con el sugerente título Las mujeres vienen del cielo, que tiene que ver con un relato ancestral de los Huichí, y nos hablaron del rol de la mujer dentro de la comunidad y su valor y su importancia. El jueves, el día de ayer, escuchamos a Roberto Lund desde Inglaterra y a Malky Brown desde Salta, ambos trabajando en traducciones de la Biblia. Roberto con la Biblia en Wichí y Mike con la traducción Toba del Oeste. Ellos nos hablaron más bien por un lado, de su vivencia como extranjeros que vienen a Argentina a trabajar con una comunidad una cultura que les es ajena, y también de algunos detalles de la estructura y de la gramática tanto de Wichí como Toba del Oeste, y los desafíos que han tenido para la traducción junto a los traductores allí. Bueno, y hoy tenemos finalmente la última de la conferencia con José Ollanguren y Germán Díaz, que ya están con nosotros aquí en el foro. En un segundo los voy a presentar, pero antes me gustaría en 2 palabras contarles por qué hacemos esto, por qué hacemos lo que hacemos. A raíz de un par de consultas que recibimos en los chats y también por correo electrónico preguntándonos por qué la Sociedad Bíblica se lanza en una aventura como esta, ¿no? Y tiene que ver, bueno, la Sociedad Bíblica Argentina tiene la misión de difundir la palabra de Dios, y resumidamente digo que se dedica a traducir, a difundir, a promocionar, a publicar y a exaltar la Biblia. Para esto pretendemos, o nuestra misión es que las personas se encuentren con Dios y con su Hijo Jesucristo a través de la Biblia en su idioma, en su propio idioma, en aquel que piensa y siente, y en formatos que favorezcan su entendimiento, e incluso que hasta el dinero no sea un impedimento para acceder a ella. Y dentro de su abanico de actividades hay abanicos de promoción que incluyen todo lo que tiene que ver con el desafío de la sustentabilidad de la sociedad bíblica. Hay
un área de soporte que tiene que ver con toda la gestión administrativa, hay un área de comunicación que tiene que ver con lo que es tan necesario ahora con el diálogo entre todos, y hay un área que tiene que ver con programas de emisión. Dentro del área de programas de emisión coexisten diferentes campos. Uno de ellos es el campo que tiene foco en las comunidades de los pueblos originarios y pretende acompañar a las personas y a las iglesias a leer la Biblia, estudiar la Biblia, traducir la Biblia, para que cada persona pueda tenerla y enseñarla y predicarla en su propia lengua. Por eso este departamento se llama así, Habla Nuestra Lengua, Habla Nuestra Lengua. Bueno, y como objetivo para este foro, queríamos valorar la palabra y el pensamiento de las personas que pertenecen a las diferentes comunidades aborígenes, ayudar a visualizar la iglesia aborigen y también valorar el impacto de la traducción de la Biblia en algunas comunidades aborígenes. Así que ese ha sido nuestros objetivos para esta semana, y hoy de manera especial y específica lo tenemos a José Ollanguren y a Germán Díaz. Yo quiero presentarlos así muy brevemente a ambos, y ya le vamos a dar lugar a ellos para que puedan desarrollar libremente su tema. José reside en Castelli, actualmente. Chaco, bueno, ahora están justamente allí, en Castelli. Castelli es como el portón, le decían, al menos eso leí en un letrero una vez que pasé por allí, la puerta al impenetrable. No sé si seguirá siendo así, pero allí están ambos oradores hoy. Tiene 47 años, está casado con Alfonsina y tiene 4 hijos. Es licenciado en teología y está estudiando la maestría. Miembro de la Iglesia Menonita, y hace 18 años trabaja con la red menonita acompañando en el acompañamiento integral de las iglesias indígenas Tobacom. Es director también del Centro Sayatén, una institución que apoya a las iglesias y comunidades en educación bilingüe, alfabetización, comunicación, música y Biblia. Así que, bienvenido, José. Y también le presento a Germán Díaz. Él también vive en Castelli, Chaco, tiene 55 años, está casado y tiene 2 hijos. Trabajó en la radio comunitaria indígena, coordinó varios proyectos sociocomunitarios de la comunidad de origen y fue referente de educación bilingüe de la región educativa 5. Actualmente es capacitador en educación bilingüe, identidad e idiomas originarios. Es profesor allí en el Centro Sayatén y es coordinador provincial de educación bilingüe a nivel superior. Es un privilegio tenerlos a ambos. Vamos a seguramente disfrutar escuchándolos. Mientras escuchamos, si surge alguna pregunta, podemos comenzar a escribirlas allí en el chat. Yo voy leyendo y tomando nota, para después, al final del foro, de la conferencia, nosotros poder interactuar con ellos. Así que, sin más, le paso el micrófono, la posta, a José allí y a Germán. No sé, ellos se han organizado, creo que va a arrancar José, pero tienen la decisión ahora de hacerlo. Adelante, habiliten el micrófono y los escuchamos. Bueno, buenas noches a todos. Y no sé, Ernesto, ¿querés que explique un poquito la canción como habías pedido antes? Bueno, sí, buenas noches a todos. Un gran abrazo desde acá de Castelli. Estamos en la oficina del Sayatén. Bueno, un placer y una gran alegría estar conectado con ustedes desde Castelli.
Esta canción fue compuesta por un grupo de jóvenes y que muchas veces la cultura nuestra, o casi todas las veces la cultura nuestra habla sobre la naturaleza, sobre los sucesos, cómo vemos nosotros la naturaleza. Esta canción habla de florecimiento de un árbol que cuando florece, las comunidades antiguamente sabían cuáles son las cosas que iban a salir bien o iban a salir mal o medianamente bien, pero tenían ese conocimiento de ver cómo era el desarrollo del año entrante, porque dicen que al florecer el apacho, en primavera, anuncia que en el río hay pescados, hay peces, o en el monte hay buenos frutos, y también las posibilidades de las comunidades siempre se veían que eran excelentes de acuerdo al florecimiento de este árbol, ¿no? Que representa mucho también, si bien las comunidades hablan de su desenvolvimiento dentro de la naturaleza, pero también habla de una fe, de una creencia a través de la naturaleza, y era motivo de fiesta, motivo de alegría cuando se veía este árbol florecer. Así que un grupo de gente o muchachos de Castelli han compuesto esta canción que habla del apacho. Cuando florece existe esperanza, existe alegría dentro de las comunidades. Bueno, comienza a desarrollar esto, Ernesto nomás. Bueno, Dale nomás. bueno, como dijimos recién, buenas noches a todos. Gracias por estar ahí presentes para compartir estas charlas que organizó la Sociedad Bíblica Argentina. Y el tema hoy que nosotros vamos a tocar con Germán es la influencia o el aporte que hizo la traducción bíblica a la educación bilingüe indígena toba. Y después Germán va a hablar específicamente de la realidad de la educación bilingüe. Entonces, cuando uno habla de educación bilingüe acá en Chaco, insolazablemente remite a la traducción bíblica, y la traducción bíblica remite a los involucrados que tuvieron la traducción, que fue la misión menonita, ¿no es cierto? Y en todas estas instancias, obviamente los principales protagonistas fueron los mismos indígenas. Entonces, eso es lo que vamos a conversar ahora. Y para algunas personas el cambio cultural es considerado de igual valor que una tragedia, pero esa forma de ver desatiende los ejes transversales que dinamizan el tejido cultural de cada pueblo. Es fácil que los cambios culturales pasen desapercibidos dentro de la propia cultura, pero se vuelven tangibles en culturas ajenas al observador, quien además es propenso a tomar posición promoviendo resistencia cultural y o censurando la pasividad de los involucrados ante los cambios socioculturales con los que deben enfrentarse y tomar decisiones al respecto. Todas las culturas están en continuo cambio en el presente y tendrán que enfrentarse a grandes desafíos en el futuro. Como así también cada cultura es un reservorio de opciones y respuestas, del cual las personas eligen sus alternativas de opción. Los miembros pertenecientes a cualquier grupo étnico no son meramente objetos de recepción de propuestas externas, sino que son participantes plenos en la elección de aquello que quieren incorporar, abandonar o continuar. Decimos esto porque a veces muchos agentes externos al grupo sociocultural, grupo étnico determinado, toman posición en cuanto a decir qué es lo que le conviene o no le conviene. Cuando hay algo que no, el grupo externo, sean antropólogos, sean lingüistas, sean solamente sociólogos o gente que opina nada más, piensa que los cambios que sean dentro de una cultura, eso lo toman como no deseados, pero esa mirada
hace que los propios participantes, los mismos indígenas en este caso, sean solamente pasivos y reciben propuestas externas y que no tienen poder de decisión o elección. Por eso que las opciones de los cambios dice que se vuelve como un reservorio donde ellos mismos pueden tomar qué cosas elegir, qué cosas abandonar, qué cosas continuar, qué cosas incorporar. Tomar una postura de defensa de los indefensos es una variante del paternalismo que considera al otro incapaz de decidir por sí mismo y termina siendo una actitud combativa en contra de los interlocutores de las comunidades en proceso de cambio. Uno de esos cambios que se dio en la cultura indígena Tobacó fue la escritura. La escrituración, dice, ¿por qué se tuvo que dar la escrituración en una cultura que era 100% oral? Es decir, no tenía escritura, no hace falta la escritura, es un valor no propio de la gente, agentes externos incorporan la escritura a esta cultura, y ahí es un debate que uno escucha de antropólogos, lingüistas y de observadores, como que la escrituración del idioma indígena, o el idioma indígena siempre estuvo relacionado a la Biblia, un factor religioso. Entonces, más censura tiene de parte de estos observadores. Pero ellos están tomando esta posición que los mismos indígenas no son capaces de decidir si quieren o no quieren la escrituración de su idioma. Por eso dice que uno de esos cambios es el proceso, decía, lo que decía recién, de una cultura oral a una escrita. En torno a este hecho particular hay posturas encontradas que generan la existencia de un debate porque los estudiosos de la oralidad y la escritura han sido identificados con diferentes corrientes o enfoques de pensamiento sobre el tema. Por ejemplo, Kalis es un antropólogo de origen alemán que vive en Paraguay, que trabaja con la etnia Enklet, ven a la escritura como un exponente de las instituciones educativas occidentales donde quedan desatendidas las potencialidades e imposibilita la participación en los conocimientos y su apropiación. Él como está un poco en contra de la escrituración porque viene a ser como representante de las instituciones educativas occidentales. Dice, también la escritura suele ser valorada como instrumento de aculturación y asimilación. En la relación oralidad y escritura se establece una relación preconcebida de dominadores, los dialogantes, los acompañantes, cultura escrita, y los dominados, las comunidades indígenas o la cultura oral. Pero el análisis debe buscar qué nuevas alternativas de empoderamiento brinda a las comunidades indígenas el cambio cultural, en este caso la escrituración. Bueno, este debate y las reacciones se exacerban cuando hay gente religiosa involucrada en el acompañamiento de los pueblos indígenas, que caminan al lado en este proceso de cambio cultural. Y es visto en la mayoría de las veces como una estrategia proselitista. Hicieron la escritura al idioma para poder hacer la Biblia en su idioma, para poder incorporarlos a su religión. Ese es básicamente el enfoque, la mirada que se tiene de agentes externos a las iglesias indígenas. Obviamente no quedan excluidos los prejuicios. Cabe aclarar que como agentes pastorales estamos de acuerdo con Kalis, por lo menos estoy de acuerdo con Kalis, en que educación no es el equivalente a escritura, ni conocimiento es igual a una escuela institucionalizada, ni que la escritura es imprescindible para la dignificación personal, y menos aún que la escritura se utilice para validar el papel como un símbolo de un valor occidental. Entonces ahora cuando se instaló la escritura, hay muchos críticos que dicen, bueno, ahora la escritura crea nuevos roles en la sociedad indígena. Los que saben escribir, los que no saben escribir, los que saben leer, los que no saben leer. Los que alcanzan la escritura y saben leer, ya como que elevan el nivel, entonces están pasando a incorporar valores occidentales promovidos por esta inserción de este cambio cultural que es la escritura. Nosotros creemos, como decíamos recién, que con Kalis, aunque él tiene una crítica bastante severa en cuanto a la escrituración de los idiomas indígenas, estamos de acuerdo que eso, que escritura no es igual a educación, que escritura no es igual a una institución educativa donde se tengan que cumplir ciertos requisitos de nuestra cultura, ni que la escritura sirva para dignificar a una persona. Creemos que todo lo otro, la educación, la dignidad, el valor propio y el saber propio, existen aparte de la escrituración de un idioma. Solamente nosotros consideramos la escritura como una herramienta para nuevos espacios socioculturales en el devenir histórico de las comunidades indígenas, a fin de que encuentren nuevos vehículos para extender lo propio, su contexto y sus preferencias. Entonces, esta es otra mirada de la escritura,
¿En qué lo pueden empoderar? ¿Qué pueden hacer por medio de la escritura las comunidades indígenas, como expresar lo propio a través del papel, expresar su propio pensamiento, y etcétera, etcétera? Entonces, como decíamos recién, la educación bilingüe se apoyó un poco en la traducción bíblica, que para la traducción bíblica se hizo la escrituración del idioma Toba, y la escrituración del idioma Toba estuvo relacionado con la misión menonita. Por eso ahora voy a hablar un poquito de lo que era la misión menonita. ¿No es cierto? La iglesia menonita, que es una iglesia del ala radical de la Reforma, se lo conoce como hermanos suizos, y ustedes pueden buscar, o los que ya saben seguramente, o si no pueden ahondar más en ese tema. Llega a Estados Unidos en 1863, producto de la persecución que se hacía sobre estas comunidades del ala radical de la Reforma. Y bueno, se establece en Estados Unidos, y ya a los pocos años de su existencia en Estados Unidos, en 1911, en el estado de Virginia, en una reunión anual de la Junta Menonita de Misiones y Caridades, como así llamaba la misión menonita, que es actual la Red Menonita de Misión, que antes se llamaba Junta Menonita de Misiones y Caridades, se aprobó la moción que decía así: que el hermano Shank fuese enviado a América del Sur para investigar el campo, permaneciendo así por lo menos 4 meses, y que a su regreso informe en la próxima reunión de la Junta. Este hermano José Shank llegó a Argentina, el primer misionero menonita, en 1911, solamente para hacer un viaje exploratorio, y se instalaron en Buenos Aires, en la ciudad de Paguajó, y después se instalaron en 1919, 17 creo, en Peguajó, que es la ruta 5 de la provincia de Buenos Aires, que va hacia La Pampa, y establecieron la primera iglesia menonita. Después de unos años de la existencia de esta iglesia menonita en la ciudad de Peguajó, donde establecían otras iglesias alrededor, por la vía de ferrocarril que costea la ruta número 5, Trenquelanque, Carlos Casares, 9 de Julio, Bragado, etc. Ellos escucharon noticias de que había gente originaria indígena acá en Argentina, en otras provincias como Chaco y Formosa. Y eso les llamó la atención y quisieron conocer de la realidad de estas comunidades indígenas. Y en 1943, después de unos viajes exploratorios, se inició la obra menonita en el Chaco. En 1942, un año antes de establecer la obra, vinieron José Shank, que era un misionero menonita, que el primero que había venido, y vinieron acá a Castelli, en la zona de Tres Isletas, Castelli, y consultaron con otras misiones que trabajaban en el norte de Argentina, como las misiones suecas, las misiones de Inglaterra, y ellos le sugirieron que se pueden establecer cerca de la zona de Juan José Castelli para familiarizarse con la realidad indígena. Pero después, por colonos europeos y comerciantes locales, se enteraron que existía una reducción indígena. La reducción fue cuando la conquista del Chaco, algunos, como sabemos, de las grandes matanzas, a otros los llevaban a un campo de aquella de extensión de 200, 300 hectáreas, donde ellos estaban en esa reducción, no podían salir. Era como una prisión al estilo del pueblo de Israel cuando estaba en Babilonia. No es que estaban en cárceles, encerrados en unas viviendas, sino que vivían en un pueblo con ciertas libertades, pero también con ciertas restricciones. Y se enteraron de la reducción de Colonia Aborigen, que está a unos 20 kilómetros o un poquito más de Sáenz Peña. O sea, en la cercanía de Sáenz Peña, la reducción de Colonia Aborigen, que fue establecida por el gobierno argentino. Entonces decidieron radicarse en Tres Isletas para interiorizarse de esa situación, y tomaron contacto con una comunidad toba de Legua 15. En Tres Isletas los misioneros se encontraron con el cacique Ernesto Petizo y empezaron a conversar sobre la posibilidad de instalar una misión en esa zona para ayudar a las comunidades indígenas, lo cual fue aceptado por este cacique, y entonces le dio vía libre a la propuesta del misionero Shank. Después, a mediados de 1942, supieron de un predio que pertenecía originalmente a una desmotadora de algodón en la localidad de Pampa Guará, equidistante entre Sáenz Peña y Tres Isletas, con una importante conexión con la línea de ferrocarril entre Sáenz Peña y Castelli, y en ese tiempo que era muy importante el tren, ya que los caminos todavía eran de tierra y eran intransitables en épocas de lluvia. Entonces compraron ese predio de 25 hectáreas, y a fin de 1943, Shank y su esposa Celina hicieron la mudanza de Tres Isletas a Pampa Guará. Y ahí invitaron a las comunidades indígenas a que vayan a vivir, a radicarse ahí, lugar que vayan a vivir a la misión menonita, en esas 25 hectáreas. Cada uno hacía su casa con cierta distancia del otro, no es que era un barrio, pero se radicaron aproximadamente, creo que
25 familias en ese periodo de 25 hectáreas. Y ahí se estableció la misión. La misión era el típico se llamaba misión compuesta, misión integral, donde tenían una enfermería, una panadería, una escuela para enseñar el idioma nacional, enseñanza de agricultura, trabajando con las familias que estaban dentro de la misión específicamente, y por ahí visitando a las comunidades indígenas cercanas. No es que era una misión que se extendía en territorio y distancias, sino que era trabajar con las comunidades, las familias que invitaban a ellos a vivir a la misión. Entonces así se estableció la misión menonita en 1943 y se establecieron 3 iglesias menonitas. Así que se establecieron esas 3 iglesias, lote 15, Pampanguará y lote 17. Una de esas familias residentes era Carlos Rodríguez, que fue uno de los ancianos de la comunidad, que sus hijos fueron los primeros traductores, Francisco Rodríguez, Pacheco Rodríguez y Cristóbal Rodríguez. Y justamente este Francisco Rodríguez, el primer traductor, el hijo de él fue la primera persona que me ayudó en el aprendizaje en el idioma acá en Juan José Castelli. Entonces sigue esa línea de la relación entre esta familia y la misión menonita. Francisco era el mayor de los hijos de este hombre, Carlos Rodríguez, que empezó a trabajar con el misionero Alberto Buchwalter, que se estableció en 1950 ahí en la misión, junto con Shank y Lidwiller. Francisco era el hijo mayor de Carlos Rodríguez, que cual tenía bastantes problemas de salud, así que permanecía más en su casa, mientras los demás trabajaban en sus cultivos de algodón. Por eso el misionero Alberto Buchwalter lo tomó a él como referente del idioma, como maestro, porque es el que más tiempo se quedaba en casa, ya que no salía tanto a cosechar ni a hacer otros trabajos rurales. Y Alberto Buchwalter se dio cuenta que era una persona que tenía capacidad y tenía conocimiento del idioma, no solo de su idioma propio, sino también del castellano. Alberto Buchwalter y su esposa Eloy dijeron esto en 1951. No entendíamos a los indígenas. Veíamos la imposibilidad de transformar en menonita a los indígenas de las 3 iglesias locales de la misión. El trabajo relacionado con la administración de la misión, que incluía educación, agricultura, almacén, etc., monopolizaba nuestro tiempo y energía, dejándonos agotados y disgustados, sin ánimo para ministrar en las tareas espirituales, que era lo que nosotros queríamos hacer, dice ella. Entonces, empezó a ver que había un cortocircuito ahí en la relación en las iglesias, cuando se hablaba en castellano y cuando se hablaba en el propio idioma. Había algunos fines de semana que cuando los misioneros estaban, en el culto se utilizaba más el idioma materno, que se enteraban por visitas en las semanas o por comentarios de otros hermanos o por haber llegado inesperadamente a un culto. Che, encontramos que cuando estamos nosotros están haciendo en castellano y cantando estos himnos, y cuando nosotros no estamos están cantando en el idioma. Y eso les fue dando la idea a estas parejas misioneras de la misión, que algo acá no estaba bien. Entonces decidieron consultar con la Sociedad Bíblica Unida, que era Eugenio Nida, que era el presidente de Sociedad Bíblica Unida, y invitaron a un matrimonio de lingüistas y antropólogos, William Rainbow y su esposa, para que dieran asesoramiento en lo lingüístico y en lo antropológico ahí a la misión menonita. Entonces ahí se empieza a concebir la posibilidad de que haya una Biblia en el idioma indígena. Ellos dijeron, estas 3 iglesias incipientes necesitan la Biblia en su idioma. Así que ahí comenzó el trabajo de planear, para hacer la traducción, la escrituración del idioma. Entonces había que pasar todo aquello que era oral, los sonidos del idioma, buscarle un grafema, una representación gráfica de ese sonido para tener la posibilidad de poder escribir el idioma. Se trabajó con estos hermanos Francisco Rodríguez, con Cristóbal y Pacheco, y al final este misionero Rainbow trabajó con Cristóbal y Alberto Buchwalter siguió trabajando con Francisco, su hermano. Empezaron a trabajar y bueno, estuvo 4 meses acá este misionero
donde dejó sentadas las bases para la escrituración del idioma toba. Y ahí en más se empezó a planificar la traducción de la Biblia. En la Sociedad Bíblica Unida querían llevar a Francisco Rodríguez, que era el principal traductor y ayudante de los misioneros Buckwalter en la misión, que quisieron llevarlo a un curso de capacitación en Perú, la Sociedad Bíblica Unida, pero ya tenía avanzada la enfermedad de tuberculosis, lo cual hizo que a corta edad perdiera su vida, y viajó el hermano Pacheco en su lugar. Entonces Pacheco siguió trabajando en la traducción, y más adelante por un breve tiempo lo hizo Aurelio López, y finalmente ya en 1969 fue Orlando Sánchez quien se incorporó al equipo de traductores. Entonces se empezó a trabajar en la traducción del libro de Marcos, y en el año 1967 se completó ese libro, del libro de Marcos, y la Sociedad Bíblica Argentina imprimió, es un librito de tapa amarilla que Jesús Am de Tartecot dice, Jesús te habla, y fue impreso por la Sociedad Bíblica, bueno, que todavía lo tenemos acá, en 1967. Después, en 1969, en una convención acá cerca de Castelli, a 15 kilómetros en Pampa, Argentina, Alberto Buckwalter lo vio a Orlando Sánchez, que hizo unas exposiciones durante 4 o 5 días. Le llamó la atención la capacidad bíblica y lingüística que tenía, y lo invitó a incorporarse al equipo de traducción bíblica. Así que ahí siguieron trabajando con el libro de Hechos, con otros libros, hasta que en 1980 se terminó el Nuevo Testamento. Y después hizo un Antiguo Testamento corto, que imprimió la Sociedad Bíblica Argentina, y en el 2002 las iglesias indígenas pidieron la continuidad de ese Antiguo Testamento corto para completar la Biblia, que finalmente en 2002 se retoma la tarea de traducción, y en 2014 se entrega la Biblia completa. Ahí haciendo un poquito de resumen, ¿no es cierto?, de la historia de la traducción. Entonces, la escrituración estuvo íntimamente relacionada con la traducción bíblica. Sentaron las bases para hacer el alfabeto indígena, la escritura, y los primeros traductores, a pesar de tener una escasa formación en una escuela formal de habla castellana, donde se estudia la escrituración del castellano, las reglas, estas personas, Francisco Rodríguez, Pacheco y Cristóbal, según las opiniones de los que trabajaron en esa época, estaban muy bien preparados, y quizás habían participado de unos grados nada más en la escuela. Entonces, en la Argentina, de esa traducción, después la Junta Unida de Misiones, que es una misión de las iglesias valdenses de Río de la Plata, discípulos de Cristo, que trabajan acá en Castelli, decidieron hacer cartillas de alfabetización, y se invitó a Alberto Buckwalter y a Orlando Sánchez a que dieran colaboración en planificar esas cartillas de alfabetización, utilizando la escritura que se había utilizado para la traducción de los primeros libros de la Biblia. Eso ya en 1976. Así que ahí ya comenzó a relacionar la educación bilingüe, la alfabetización indígena, utilizando la escritura de la traducción bíblica. En 1983, con la vuelta de la democracia como sistema de gobierno a nuestro país, las comunidades toman mayor conciencia de la lucha por sus derechos, se visibilizan ante la sociedad, las minorías toman mayor participación, y en este caso los indígenas dan importantes pasos para lograr esta participación en las cuestiones y decisiones sociopolíticas que afectaban a sus comunidades. Si nosotros pensamos que la Constitución de 1853, que fue reformada recién en 1994, lo único que decía en respecto a las comunidades indígenas, dice que en el artículo 67 de la Constitución Nacional de 1853, dice que el Congreso Nacional debía proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo. Eso es lo único que decía, la única mención que tenía en referencia a las comunidades indígenas, los pueblos originarios de este país.
Entonces, con la vuelta de la democracia, hay mayor participación, se empezaron a tomar conciencia de los derechos, y ahí comenzó no diría exigencias, sino el pedido de ejecución de cierta justicia con las comunidades indígenas, y uno de los aspectos, de todos los aspectos que demandaban justicia, uno de ellos fue la educación. Las comunidades exigían un cambio en las relaciones con el Estado Nacional. En ese sentido, la demanda de una educación que contempla el derecho al respeto de su cultura y sus lenguas para superar la marginación, el aislamiento y las negaciones a las que fueron sometidos, comenzaron a reclamar estos cambios. Dice, en 1985 se sanciona la Ley Nacional 23302 sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes, en donde el artículo 14 se dedica a los planes de educación, donde textualmente dice que es prioritaria la intensificación de los servicios de educación y cultura en las áreas de asentamiento de las comunidades indígenas. Los planes que en la materia se implementen deben resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen, asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria en la sociedad nacional. Ya sabemos que 2 años después de la democracia hay una reforma, se sanciona esta ley de educación nacional que contempla a las comunidades indígenas. Las comunidades de Chaco, Toba, Mocoví, Huichí, reclaman sus derechos, entre ellos la educación bilingüe, para que queden plasmados en una ley que los contemple. ¿No es cierto? Finalmente, después de mucha lucha, sale en 1987 la ley del aborigen chaqueño, la conocida ley 3258. Dice que en el grupo de los 6, que había 2 líderes importantes por cada grupo indígena de Chaco, que se les llamó el grupo de los 6, que llevaban adelante toda esta propuesta de una ley del aborigen chaqueño, actuó como determinante en la adopción de conceptos con incidencia en las acciones posteriores de la educación. Durante los años previos a la sanción de la ley, que se sancionó en 1987, se reunieron asiduamente en asambleas en las comunidades aborígenes, y el grupo planteaba la necesidad de una educación intercultural y bilingüe para sus hijos. Ya como sujetos de derecho con la nueva ley, se ordena una educación bilingüe intercultural que atienda al universo indígena, y se plantea ahí la formación de auxiliares docentes aborígenes como parte de una etapa de transición, el perfeccionamiento docente, el derecho a una enseñanza en lengua materna, a adecuación curricular, etc. Y otro cambio importante que hubo en la Constitución Nacional, que fue la reforma del 94, y la reforma del Chaco también el mismo año, donde participaron los pueblos indígenas, y queda establecida en la Constitución Nacional, en el artículo 75, el derecho a la educación bilingüe. De este marco normativo y a fin de dar cumplimiento al mandato de las comunidades aborígenes, el Consejo General de Educación, en forma conjunta con la Dirección del Aborigen Chaqueño, que era el primer nombre que tuvo el Instituto del Aborigen Chaqueño, el IDACH, el primer nombre fue la Dirección del Aborigen, inician acciones educativas innovadoras que serán respaldadas por resoluciones ministeriales. En este contexto, la modalidad educativa bilingüe y bicultural estaba destinada a atender las demandas pedagógicas y solucionar barreras de la comunicación en situaciones de lenguas en coexistencia y en contacto con el castellano. Y en 1887 ya se lanza el programa de formación de auxiliares docentes indígenas, una capacitación de 2 años para docentes que puedan ayudar al maestro no indígena en las escuelas donde la población educativa provenga de las comunidades originarias. Después, en 1924, se da inicio al Instituto SISMA, donde se forman docentes indígenas, profesores bilingües interculturales, para ya trabajar al frente de grado en las comunidades indígenas. Entonces, bueno, hay un poquito más de la educación que después puede hablar Germán, pero la educación bilingüe se apoyó un poco para la ejecución, ¿no? Para llevar a cabo el tema que la disciplina que trasciende a todas las otras áreas, las otras disciplinas, es la lengua. La lengua está en sociales, la lengua está en historia, la lengua está en las ciencias, en todos lados. Entonces, la traducción bíblica, que se originó con la misión menonita, sentó las bases para que esta escritura, la escrituración del idioma Toba, pueda ser usada inmediatamente cuando ya lanzaron los planes de alfabetización acá en la JUB, o los programas de
formación de auxiliar docente aborigen, ya tenían un sistema de escrituración. No tuvieron que empezar ahí desde cero, sino que la traducción bíblica contribuyó en este caso, en la escritura, con la escrituración de idioma, a la educación bilingüe. Por eso dice, hay una lingüista, Rosso, dice que entendiendo el carácter de medio de la escritura en la lengua aborigen para la comprensión de la Biblia y no el fin en sí misma, es lo que le permitirá no quedar adherida definitivamente a objetivos religiosos por el que fue promovida originariamente, sino que en el contexto de los procesos históricos y sociales que sucedieron, la escritura mostró su capacidad de adaptación a nuevos fines, en este caso servir de soporte a procesos de rescate de la cultura toba y a programas de educación bilingüe. La escrituración toba no quedó encerrada en lo religioso, en lo bíblico, en las iglesias, sino que la escritura catapultó a las posibilidades de que generara una educación bilingüe con esa escrituración que se había hecho para la traducción bíblica. Bueno, esto es exactamente el resultado de la misión menonita en conjunto con la sociedad bíblica y las iglesias indígenas. No quedó adherida al espacio religioso, sino que fue impulsada a otras instancias para que la escritura diera su fruto donde quiera que vaya. Y bueno, quiero terminar con una frase de Orlando Sánchez. Dijo que la evangelización y la Biblia no destruyó nada en absoluto, de manera que para el indígena el evangelio no fue un lavado de cabeza, sino todo lo contrario. Se liberó desde su espíritu al organizar una iglesia propia donde ellos mismos sienten el llamado de Dios, su cultura está intacta y es un sujeto con cultura. Como comentaba al principio, siempre hay recelos, una mirada muy crítica sobre el trabajo de las iglesias o de las iglesias evangélicas del cristianismo dentro de comunidades indígenas, que promueven cambios culturales que la gente no quiere aceptar, que promueven la inserción de valores occidentales, etcétera, etcétera. Como decía al principio, haciendo de las comunidades indígenas un actor pasivo. Pero como vemos acá, y bien destaca la lingüista Rosso, que la escritura no quedó encerrada en las iglesias, sino que fue un elemento de soporte para todas las instancias de la educación bilingüe y todo lo que quieran hacer las comunidades indígenas. Entonces vemos que el trabajo de la traducción se extendió y su influencia llegó mucho más allá que el templo. Bueno, básicamente eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si fue muy largo. Bueno, gracias, José. Ya hay varias preguntas allí en el chat, pero vamos a pasar como habíamos acordado a la disertación de Germán Díaz, y luego vamos a seguir con las preguntas. Así que, Germán, ahora te escuchamos a vos y mientras quedamos masticando en nuestro pensamiento de todo lo que nos ha dicho José. Adelante, Germán. Bueno, nuevamente saludarlos a cada uno de ustedes, un gran abrazo. Contento de nuevo por estar participando en esto. Estaba escuchando la historia de la escritura de nuestra lengua y me pone muy contento porque a base de eso hemos hecho un trabajo, en este caso específicamente en nuestra educación bilingüe intercultural. Hemos hecho este trabajo a base de la escritura que han comenzado las misiones a través de contacto con nuestros abuelos, con nuestros tíos, que ya no están, pero ha quedado el trabajo que para mí es más que importante, es muy, pero muy importante, tener esa posibilidad hace muchísimos años y que hoy nos sirva para seguir trabajando y profundizando en la recuperación lingüística de nuestro pueblo indígena, en este caso el pueblo toba al cual pertenezco. La educación bilingüe intercultural tiene un objetivo, y ese objetivo es el deseo de no seguir perdiendo nuestra lengua. Lo poco que nos quedó es no seguir perdiendo lo poco que nos quedó, y ni que hablar de nuestra cultura.
pero centro más en este tema de la escritura de la lengua Om Laktak. Porque cada trabajo tiene su objetivo. Y tendrán sus objetivos otra gente que pueda estar trabajando con nosotros o con otros pueblos, pero el objetivo nuestro de la educación bilingüe es netamente la recuperación lingüística y cultural. Y todo trabajo anterior que se haya implementado sobre la escritura de nuestra lengua para nosotros es muy importante. Porque como se decía antes, que nuestra lengua o nuestro pueblo es ágrafa, que no tiene la escritura, todo eso. Pues yo entiendo como indígena, todo, pero todo sonido tiene su escritura. Todo, hasta el canto de un ave o el ruido de una rotura, de un gajo de un árbol o mover un objeto tiene sonido y por lo tanto si tiene sonido tiene una forma de escritura. Yo lo entiendo de esta manera y que nuestra lengua es la lengua que nos dio alguien que nos haya creado y que el objetivo es ser identificado como somos nosotros. Desgraciadamente, con el correr del tiempo de nuestra historia, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel argentina y a nivel provincial, el sistema educativo no contemplaba nuestra lengua y nuestra cultura. Por lo tanto, si un chico, por ejemplo, un niño comienza el nivel inicial, un año, y después tiene que empezar el nivel primario, 7 años. Si tiene suerte sigue la preparación secundaria, otros 5 años más. Si tiene suerte sigue una carrera terciaria o universitaria, son muchos, casi 27 años de trayecto dentro de un sistema educativo. Entonces prácticamente ese círculo, ese circuito de preparación escolar, un niño, una persona indígena, toba en este caso, nunca se encuentra con su propia lengua dentro del sistema educativo. Y la diferencia que encuentro es que puede ser profesional, puede llegar a tener o a terminar todo ese circuito, pero ha perdido mucho de los que queremos recuperar ahora. Porque ha perdido la lengua, ha perdido su costumbre, ha perdido hasta el compromiso con nuestra gente, ha perdido totalmente el conocimiento ancestral de nuestro pueblo, porque el mismo sistema no contempla la incorporación de nuestra forma de ver las cosas. Y por eso hemos empezado a trabajar sobre en cuanto a una educación bilingüe e intercultural. Para mí, la escritura, por ejemplo, que hasta ahora se sigue discutiendo, para mí lo importante del trabajo es tener algo, por ejemplo, el propio alfabeto, la propia forma de sonido de algunas letras que no concuerda con el sonido del castellano o el español, pero tenemos ya identificado las diferencias que tenemos en este caso sobre alguna de las escrituras o alguna de las letras que ocupamos como alfabeto. Entonces, la idea que nosotros tenemos es eso de que algunas escrituras, por ejemplo, que encontramos que no concuerda con nuestra visión, pero lo transformamos realmente como herramienta, porque la lengua, por ejemplo, yo lo tomo o lo entiendo como una herramienta para entenderme con mi gente, una herramienta para comunicarme con mi familia, una herramienta para comunicarme con la comunidad, una herramienta para comunicarme con mi pueblo. Si yo no supiera hablar el toba, no podría comunicarme con mis familiares, porque
sin ir más lejos, mi madre, por ejemplo, no sabía el castellano. Mi padre tampoco sabía. Entonces, el único idioma que nosotros manejábamos en nuestra casa era nuestra lengua, es el toba. Yo hace cerca de 7, cerca de 10 años, solamente hablaba el castellano cuando salía de mi casa. Y me costó mucho también entender o aprender el castellano, porque como no es nuestra lengua, pero lo que me, casi como una obligación, porque voy a una escuela, se habla en castellano, escucho una radio, se habla en castellano, miro un televisor, un programa, se habla todo en castellano. Y también tengo la necesidad de poder aprender para saber o introducirme dentro de la sociedad en general, porque un indígena que no habla el castellano tampoco puede ayudar a nuestra gente, a nuestro pueblo. Y un indígena que no puede hablar su propio idioma tampoco tiene las herramientas para ayudar a su propio pueblo. Por lo tanto, la educación bilingüe persigue eso. Todo lo que las otras discusiones sobre cómo tomamos la lengua, por ejemplo, para mí es secundario. Lo importante es que haya un sistema de escritura para ir recuperando nuestra lengua, que gracias a Dios hemos avanzado muchísimo, porque a partir de las primeras escrituras, por ejemplo, que estaba hablando José, nosotros fuimos profundizando más el conocimiento de nuestra lengua. Ya tenemos estudiado, por ejemplo, la gramática, y nuestra lengua es como cualquier otra lengua cuando uno empieza a estudiar. Encuentra estructuras ya establecidas. No sé quién lo habrá establecido porque nadie ha pensado en el estudio gramatical de nuestra lengua, pero en sí ya está estructurada. Tenemos los verbos, tenemos hasta los artículos, tenemos todo lo que tiene el castellano y lo que tendrá o lo que tiene otro idioma. Por lo tanto, para nosotros es muy importante seguir profundizando nuestro estudio gramatical de nuestra lengua y que llegara el día de mañana que nuestro pueblo vuelva a tener o revalorizar nuestra lengua, porque desgraciadamente fue muy desvalorizada también, o desvalorizado el idioma nuestro, porque en un momento, en un comienzo, cuando hablamos el TOA, por ejemplo, decía que era un atraso y que es una lengua antigua para los que no saben nada, todo eso. Pero hemos avanzado y hemos medio torcer el destino en este caso, en cuanto a nuestra lengua, porque ya los chicos tenemos chicos que han aprendido muchísimo sobre el tema de la lengua. El sistema educativo también nos ha cedido un espacio para que nosotros diseñemos nuestra propia estrategia pedagógica en cuanto a la recuperación lingüística. Ya tenemos leyes. Nuestra lengua, por ejemplo, las 3 lenguas indígenas que existen acá en el Chaco son lenguas oficiales. Está declarada a través de una ley que nuestras lenguas son oficiales. Por lo tanto, el sistema, quiera o no quiera, pero hay leyes que amparan nuestro trabajo sobre el tema de la lengua, y los sistemas educativos, ya sea a nivel inicial, primario, secundario, y por qué no el nivel superior, tiene que ir incorporando las materias que hablan o preparan nuestros hijos específicamente en nuestra lengua. Y para mí eso es lo más importante, porque antiguamente, si bien no había escritura, pero se valorizaba mucho la palabra, el sentido, el valor de la palabra. Los compromisos que se hacían dentro de las comunidades o los pueblos indígenas se hacían en palabra, y se cumplían esos compromisos sin tener escritura, sin tener necesidad de firmar un papel, por ejemplo.
Y eso es la característica de nuestro pueblo, el valor de la palabra, de la lengua. No lo vemos de esa manera, por ejemplo, en el mundo occidental. El mundo occidental ha tenido que necesitar las escrituras para compromiso, todo eso, y ni siquiera eso se cumple, por ejemplo. Yo siempre doy el ejemplo de, bueno, un compromiso matrimonial, por ejemplo, gente que va a la iglesia o delante de la autoridad de la iglesia se compromete y firma algo de compromiso en las dos personas y en poco tiempo se separan, por lo tanto, ni la escritura tampoco se ha cumplido el valor, así que yo lo tomo de esa manera, que nuestra escritura nos va a ayudar muchísimo a recuperarnos lingüísticamente, reestructurarnos lingüísticamente. Y dentro del sistema es muy importante porque ya tenemos chicos, ya desde niño aprenden el castellano y se va suprimiendo nuestra posibilidad lingüística. Entonces, el sistema como el Estado, por ejemplo, en este caso Argentina, con sus propios sistemas, nos ha llevado a esta situación de la pérdida de lengua, la pérdida de costumbre o de cultura, hasta la pérdida de territorio, por ejemplo. Entonces el Estado está obligado a ayudarnos a recuperar, porque es el mismo Estado que nos lleva a esta situación de, por ahí, de desesperación cuando nos damos cuenta que no tenemos ya el conocimiento ancestral que veníamos trayendo con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestros tíos. Por lo tanto, el sistema educativo es un sistema nuestro para lograr un trabajo bien entendido dentro de la comunidad, bien pensado, porque algunas de las comunidades todavía no ha aprendido, no ha logrado entender bien el castellano. Entonces, todo lo que haga el Estado, todo lo que haga, por ejemplo, una persona que quiera trabajar con nosotros, medianamente tiene que hablar un poco el idioma nuestro, para un poco también tener la confianza de nuestra comunidad. Porque es muy diferente a alguna persona que llega a tu comunidad, a tu pueblo, hablando en otro idioma que no se le entiende. Aparte de no conocerlo, no se le entiende lo que dice, entonces pierde, por ejemplo, la confianza o el acercamiento que sería fluido cuando uno habla el TOA dentro de las comunidades. Digo esto porque a través de una experiencia que nos pasó, muchas veces nos pasa cuando estamos en la comunidad. Hace muy poco, no sé si José se dio cuenta de una situación que yo lo escribí y lo tomé en cuenta. En nuestro trabajo en la escuela Sayatén, vinieron chicos, pasaron, se abrió el portón, bueno, la puertita, y pasaron los chicos grandes y quedó una niña afuera de la puerta, afuera de la escuela. José se levanta y queriendo hacerle pasar a esa niña de 2 años, que no sabe el castellano, lo ve con la figura o con la fisonomía de criollo, de blanco, como decimos nosotros, y se larga a llorar la niña, y se da vuelta para disparar. Cuando José le habla en nuestro idioma, se dio vuelta y José lo toma, como lo alza y ahí me di cuenta que la comprensión, la lengua, por ejemplo, es herramienta esencial para tener la confianza primero, después te llega a conocer, te llega a entablar diálogo. Sin eso, para mí es imposible tener un diálogo fluido, un tiempo, una ocasión de confianza. Y ahí me di cuenta que todos
pero todos los que quieran hacer o trabajar con nosotros podrían por lo menos hablar algunas palabras, aunque sea el saludo, y de ahí ir aprendiendo, así como lo hicimos nosotros en castellano o en español, pero medio que nos obligaron a aprender, y en algún momento de nuestra vida hasta nos prohibieron hablar en castellano en las escuelas. Hasta el TOBA, digo, perdón. Nos prohibieron hablar nuestra lengua en alguna de las escuelas que fuimos. Bueno, de esa manera fue desvalorizando nuestro idioma. Y muchas veces el indígena, cuando sale a buscar o se presenta para un trabajo, lo primero que escuchan es si habla bien el castellano, si lo presenta bien su tema, o si no habla bien, prácticamente no tiene posibilidad de acceder a ese beneficio, a ese trabajo. Y es el problema que tenemos ahora dentro de la sociedad, dentro de los establecimientos gubernamentales, que automáticamente cuando la persona que está trabajando en la oficina escucha a nuestra gente y no los entiende, prácticamente no los quiere atender. Le pasa al médico, le pasa al maestro, le pasa al abogado, le pasa al contador, le pasa a todo, porque no nos entiende, y como uno no los entiende, dice que son ignorantes, son analfabetos, que por ahí, y desvaloriza a la persona. Para mí, el hablar las lenguas, por ejemplo, valoriza más nuestra existencia, llámese el castellano, el inglés, o el francés, o el toba, o el wichí, el mocoví. Uno se ensalza en sí mismo hablando esas lenguas, y para mí, si es propia de un pueblo como yo lo hago, para mí es más que importante, porque me ayuda a poder tener mi propia identidad primero. Primero soy indígena, después soy charqueño, soy castelense, soy chaqueño, y después soy argentino, pero primero, para mí, primero soy indígena. Y tengo mis propias lenguas. Y el Estado tiene que garantizar que yo y nuestras generaciones venideras no sigan perdiendo, no sigan perdiendo nuestra lengua, no sigamos perdiendo nuestra lengua. Y es por eso que la educación bilingüe intercultural para mí es muy importante. Y dentro de la preparación hay muchas veces que lo encuentro que hay diferencias en las dos lenguas. Por ejemplo, para el castellano hay muchas cosas que son masculinos, y para nosotros es femenino. Entonces ahí encuentro también la confusión de nuestros hijos cuando dice el puerta, por ejemplo. Porque para nosotros es ñi la son, que es masculino. Y para el mundo occidental o el castellano es femenino, la puerta. Entonces, así el tema, los nombres de la naturaleza también, existen diferencias entre femenino y masculino. Por eso, el trabajo que tenemos como educación bilingüe intercultural, ayudamos que el sistema también pueda encarrilar la buena educación. Porque muchas veces sabemos que, o entendemos que la buena educación, la buena educación es que pasen de grado, que pasen o que se reciban. Esa es la buena educación para el sistema educativo, porque el Estado tiene sus intereses para escolarizar a todos. Nosotros tenemos otros intereses, que si bien es muy importante escolarizarlo desde chicos, pero también seguir trabajando en cuanto a lo nuestro, que es lingüístico y cultural. Y para mí eso se está logrando gracias al trabajo en aquel entonces con los misioneros que han iniciado. Bueno, vinieron otros hermanos también, y por eso valoro el trabajo, por ejemplo, de la Sociedad Bíblica, que cuando agarro un libro, ni siquiera hasta sin leerlo,
lo tomo y encuentro una palabra en todo allá. Ese trabajo para mí es importante. Valoro más cuando entro a estudiar, entro a leer, pero al ver la tapa nomás que lleva palabras mías, palabras de mi pueblo, me siento muy, pero muy contento y orgulloso de toda la gente que ha pasado, ha trabajado dentro de la sociedad bíblica, y que eso sería un ejemplo para nuestros jóvenes el día de mañana, que sigamos trabajando en conjunto para ir buscando alguna de las soluciones que era la pérdida de nuestra lengua, pero también la pérdida de nuestra costumbre, nuestras tradiciones, nuestra cosmovisión, que para mí es importante. Y dentro del sistema nunca ha ocurrido o nunca se han preocupado para la recuperación de esas cosas. Y nosotros lo estamos haciendo a través de esta experiencia, a través de nuestra participación, como ahora, por ejemplo. Ustedes sin decir nada, me están aportando una cultura, una costumbre, tradición o una forma de vida, hablando desde la distancia, viéndonos desde la distancia a través de la tecnología, que para mí lo tomo como una herramienta para que nos ayude también a profundizar más los trabajos que nos falta hacer. Y lo más importante es tener contacto entre nosotros como seres humanos, y el respeto para mí es importante, porque yo creo que eso es, dentro de la cultura occidental vale, pero dentro de las comunidades, dentro de la cultura indígena, vale mucho porque lo entiendo de esa manera. Uno sin ser tan estudiante de la Biblia, cuando uno lee, bueno, casi los 10 mandamientos, por ejemplo, que habla la Biblia, el Antiguo Testamento, viendo esos 10 mandamientos y viendo nuestra cultura indígena, están insertados. Quiere decir que antes de que el indígena conozca a Jesús o a Dios que trajo al mundo occidental, ya lo tenía. Solamente fue el encuentro de estos dos mundos en cuanto a lo religioso. No sé si el otro mundo lo tomará de otra manera o el mundo indígena lo tomará de otra manera, pero lo importante es que se hayan encontrado para compartir un trabajo y que dentro de nuestra existencia podamos ir puliendo, comenzando a trabajar juntos. Para mí eso es lo más importante, y eso es el mandato de la educación bilingüe intercultural, según lo que nos ha dicho nuestros ancianos que han trabajado con nosotros, y que es muy necesario que el docente también aprenda un poco el mundo occidental para que podamos tener. Esta charla que estamos teniendo ahora no lo puedo hacer si no tuviera la posibilidad de haber aprendido el castellano, porque es el deber de una persona. El respeto que tenemos nosotros es la forma de diálogo, la forma de entablar diálogo, y a base de eso entablar trabajos en conjunto para la recuperación, en este caso lingüística y cultural. El mundo de la religión tendrá otros objetivos, que sea la salvación espiritual o la salvación de las personas, pero también sirve para nosotros, y eso lo entiendo de tal manera que aprecio y respeto y valorizo el trabajo, en este caso, de la traducción de la Biblia, porque nos ayudó muchísimo en cuanto a la educación bilingüe intercultural. Ahora lo estamos ocupando, lo estamos llevando adelante. Este trayecto es muy, muy difícil, muy difícil en cuanto a las posibilidades que tenemos, porque los estados muchas veces desoye nuestras peticiones, pero creo que estamos avanzados en cuanto a las relaciones con ustedes, con toda la gente que está haciendo muchas cosas para nuestra gente. Ya no digo nuestra gente indígena, digo a toda la sociedad donde ustedes están trabajando así.
agradecerle, bueno, ojalá que hayan entendido el propósito de la educación bilingüe. Ya tenemos leyes, tenemos escuelas con gestión indígena. Hay muchos problemas, pero hemos avanzado bastante. Gracias. Bueno, muchas gracias, damos un aplauso a ambos. Gracias José, gracias Germán. La verdad que ha sido un privilegio escucharlos y tenerlos con nosotros. Antes de, tenemos algunas preguntas ya en el chat, una de ellas es de Gerardo, que creo que ha estado desde el inicio, y después tengo otras más. Me gustaría que, no sé, entre José y Germán puedan contarnos, así brevemente, qué es Sayatén, de qué se trata, qué hacen allí. Entonces, puedan contarnos eso y después vamos a tratar de responder. La digo ahora para que la tengan en mente también. La primera pregunta que hace Gerardo se pregunta sobre la posibilidad de dialogar entre culturas y cuando los occidentales, los criollos, no tomamos en cuenta o no valoramos la cultura indígena. Parece que esa es una pregunta para nosotros mismos más que para Germán, pero bueno, ahí está José, también que tiene su mirada occidental, aunque vive en Castelli. Pero primero háblenos de Sayatén y después cómo favorecer el diálogo entre culturas. No sé, ya tienes el trabajo de la obra misionera, donde es un centro educativo integral. Tenemos estudios bíblicos todos los sábados, de 8 a 13 horas. Tenemos un bachillerato acelerado para adultos indígenas, que realmente son jóvenes entre 20 y 40 años, que no han podido tener la posibilidad de ingresar al sistema educativo. Abandonaron la secundaria, ya tienen 25 o 30 años, no pueden ingresar al sistema educativo, entonces presentamos un proyecto al Ministerio de Educación de Chaco para la educación de los jóvenes adultos indígenas. También lo tenemos ahí ese programa para reinsertar a los jóvenes mayores, quizás de, como decía recién, entre 20 y 40, para reinsertarlo al sistema educativo. Tenemos una radio comunitaria indígena de las iglesias, que se hace un poco de noticias también, etcétera, que llega más o menos como a 30 comunidades. Tenemos la aplicación también. Tenemos un estudio de grabación para grabar publicidades, música indígena, música de las iglesias. Distintas actividades que se van realizando. Hay un pequeño predio donde trabajamos siempre en el apoyo. Está inserto en las comunidades indígenas. Y Sayatén quiere decir saber, o yo sé, quiere decir que por medio del trabajo de este centro uno puede aprender algo, aunque sea una noticia, mañana habilitan tal cosa, mañana se anotan para la beca, se hace una noticia y esa persona puede inscribirse porque sabe, puede hacerlo. Si no lo supiera no lo podría hacer, así que por eso con nosotros nuestro logo es saber es poder. Nuestro eslogan, perdón, el eslogan es saber es poder. Entonces, cuando uno sabe algo, sabe un texto bíblico, participa en un estudio bíblico, participa en la radio, participa en el estudio, le da la oportunidad de hacer algo. Eso es lo que es Sayatén. Y sobre la posibilidad de diálogo y el respeto. Cortito, pasa que el diálogo, yo creo que los conflictos se dan cuando uno hace la valoración hacia el otro con los parámetros de nuestra propia cultura. Entonces yo digo, ¿qué es sucio, qué es limpio? ¿Qué es grande, qué es chico, qué es esto, qué es valorable? Entonces, lo que uno para tratar de dialogar tiene que por lo menos conocer un poco los valores de otra cultura y tratar de manejarse con esos valores y hacer un juicio o hacer tener una mirada con un poquito, lo que se pueda, de los zapatos del otro. Si no, siempre va a haber conflicto intercultural. Lo mismo para la gente indígena también, esto tienen que ponerse de este lado, entender, por ejemplo, la hora para comer. Si el indígena viene acá, a veces la 1 y no se van, ¿viste? 1:30. Acá en casa, ponele. Y él, ¿viste? Ahí se está manejando en su cultura. Pero si bien por ahí viene otro que entiende, dice, no, ahora 12, 12:30 nos vamos. Porque por más que no comas o no comas, pero es como un tiempo de descanso, el mediodía, ¿no es cierto? Para nosotros.
Entonces, si el chico, la persona que no se va, quiere decir que él lo está tomando o ejerciendo su acción, su conducta es según sus propios valores culturales. Entonces, si yo me quiero ir, va a haber un conflicto. Entonces, yo lo entiendo un poco a él, que él no es el horario, pues no es que el mediodía ya tenemos que ir, lo entiendo un poco a él y él también me entiende un poco a mí, de que tengo que descansar en ese rato, aunque coma o no coma, no importa. Por ahí tomamos mate, lo que sea, pero es como un tiempo de descanso familiar, ponerle. Entonces, si uno no tiene esa posición de adentrarse un poco en el otro, siempre va a haber conflicto y le va a parecer que el otro es todo extraño y raro y equivocado. No sé, para hacerlo rápido, digo. Bueno, gracias. No sé si Germán quería agregar algo. Sí, yo creo que para empezar el diálogo, uno, como decía José, uno tiene que conocer un poquito del otro y estar dispuesto a escuchar y analizar lo que el otro dice. Cuando surge de otra manera que yo quiero imponer, por ejemplo, lo mío, no es un diálogo, es una conversación de imposición. Lo que nosotros proponemos es eso, de que dentro del diálogo cultural podríamos empezar a hablar sobre las diferencias culturales que tenemos. Por ejemplo, cómo lo toma el propio indígena la tierra, por ejemplo, cómo lo toma el mundo o la tierra, el mundo occidental, y cómo pensamos nosotros. Entonces, hay palabras que uno puede pensarlo, por ejemplo, la explotación de la tierra, por ejemplo. La misma palabra lo dice, explotar la tierra. Y para el mundo indígena antiguamente no era eso, es convivir con la naturaleza, convivir o cuidar la naturaleza, que después se fue metiendo en la cabeza algunos pueblos porque se aprovecha la misma necesidad del pueblo, entonces se va metiendo el tema en la cabeza de que a la naturaleza habría que, o hay que explotarla, hay que aprovecharlo, sacar todo. Una gran mercantilista. Entonces eso es la diferencia que encuentro, y mientras nosotros no conversamos sobre esos temas, muchas veces, porque las metidas de pata del indígena y del blanco, por ejemplo, es no saber las reglas de vida que tiene cada pueblo. Yo dentro de la sociedad quiero imponer mi cultura y no puedo, porque hay reglas de juego, hay reglas de convivencia. Y así el mundo occidental, cuando entra a la comunidad, muchas veces quiere imponer esas reglas de vida dentro de la comunidad y muchas veces son resistidas, así como si yo llevo mi cultura dentro de la sociedad, y muchas veces estoy fuera de las leyes, porque las discusiones de las leyes nunca me incluyeron, cómo discutir o cómo surgen las leyes, nunca tuvimos. Entonces, metemos la pata ahí y yo creo que comprendiendo las leyes, entendiendo las leyes, nosotros podemos cuidarnos un poco y así el mundo occidental también tendría las herramientas de cuidarse y no chocarse continuamente, ¿no? Un ejemplo práctico, Ernesto. Todos los indígenas, cuando uno llaman por teléfono o algo, hola, ¿dónde estás? Te dicen. En idioma o en castellano, ¿viste? Y vos le preguntás a una persona, yo te hablo con vos, hola Ernesto, ¿dónde estás? ¿Qué pensás vos? ¿Qué te importa? ¿Viste? Me estás controlando. Y esto, todos te preguntan, hola, ¿dónde estás? La otra chica, una vez hay una chica acá, no es de la iglesia, una chica no indígena, tiene contacto celular con otro compañero de trabajo indígena, y bueno, chao, besitos, le dice. Besos, qué sé yo. ¿Viste? Y ese saludo puede generarle conflicto al otro. Si ven, ¿qué besos te saluda otra mujer? ¿Viste? Y Germán me llama y me dice, ¿dónde estás? A la mañana.
¿Por qué te importa dónde estoy? ¿Viste? Y yo le digo, ¿qué me importa? Y él, estoy preguntando, que estoy como un saludo casi es. Y ahí ya viene el conflicto, ¿viste? De si uno no pone en el otro lugar, no se pone en el lugar del otro. Claro, qué interesante eso. Y bueno, y gracias. Se nos está acabando el tiempo. Sí. Hay varias preguntas en el chat y varios aportes también, pero para potenciar este diálogo, quizás Germán nos pueda enseñar alguna palabra de saludo para todos quienes estamos en el foro, que pueda ser una palabra que dé la bienvenida o que demuestre nuestra satisfacción por encontrarnos. Entonces, nosotros vamos a tomar nota de esa palabra, el resto, quienes no somos com, y el desafío de al menos de aprenderla para que en el futuro, cuando nos crucemos en alguna oportunidad, bueno, seamos conscientes de que estamos hablando y estamos dando un pequeño pasito, al menos con la otra cultura. Sí. Bueno, el saludo para nosotros es uno solo. Es la, L-A, glótico. La. Y cuando uno dice Samachiquiñera, estoy muy contento de estar hablando con vos o con usted. Samachiquiñera, cuando uno habla hacia la distancia, pero cuando uno está frente a la persona, dice Samachiquiñera, amñabane. Es algo que puede decir, bueno, hola, muy contento de poder verte o encontrarte. Son características de la gente y muchas veces se dice la, na. Es como decir, hola, ¿cómo estás? Entonces, eso sirve también para, así, a una persona masculina y femenina, no se distingue por sexo. Estos saludos lo podés hacer con una mujer o con una persona masculina. Así que es como un saludo característico de nuestra gente. Estar contento por estar hablando con vos o con usted y estar contento cuando uno se encuentra o está al frente de una persona. Y en realidad es algo, ¿cómo estás o cómo van las cosas? O cómo van tus cosas, cómo va tu vida, cómo va tu trabajo, todo eso. Engloba todo. Bueno, gracias. Lo que vamos a hacer es despedirnos, o cuando nos estemos despidiendo, habilitar los micrófonos y saludarnos en toba. Así que tenemos a mano ahí, y ya vamos a ver cómo va la pronunciación. Y Germán nos va a evaluar allí, a ver cómo hablamos. Yo quisiera... Ernesto, discúlpame, porque yo veo ahí preguntas o algo que consultas, ¿cómo se podrían responder a esas? No ahora en este momento, sino vos le podés pasar a la gente mi correo electrónico. Sí, escribilo ahí a tu correo directamente, Bueno, que quiera conectarse de forma directa. De todas maneras, todas estas preguntas que están aquí, te las vamos a enviar a Germán y a vos para que las tengan y puedan responder. Y la conferencia va a estar, como dijimos antes, en la página de la Sociedad Bíblica, en el canal de YouTube de la Sociedad Bíblica, para poder acceder. Y de alguna manera queremos responder a los aportes y a las preguntas que hemos podido resolver en esta hora y media que tenemos disponibles para esto. Así que, porque hay preguntas así muy concretas de dónde está el centro, bueno, claro.
una tele y la dirección, un teléfono, para un contacto más directo, eso se puede hacer. Así que quería agradecerles nuevamente a todos. Más de 40 personas han participado a lo largo de estos 5 días de conferencias y muchos se han repetido, algunos han participado en alguna de ellas, pero quienes hemos tenido la posibilidad de participar en todas, hemos aprendido mucho, aprendido de estos temas que hemos propuesto, de un diálogo entre de culturas. Para eso hemos tenido que aprender a afinar nuestro oído y aprender a mirar y escuchar empáticamente. Hemos conversado sobre Biblia, sobre cultura, sobre fe, sobre la vida, y entre ellos está también, por ejemplo, por supuesto, la lengua y la educación. Así que muchas gracias, José, muchas gracias, Germán. Yo voy a cerrar este tiempo con una oración a Dios, pidiendo por la vida de ambos, pidiendo por el pueblo COM, y pidiendo también por las comunidades originarias de nuestro país. Nuestro país está en crisis y eso se siente también en las comunidades originarias. Necesitamos de Dios, quienes tenemos fe en Él, confiamos en que Dios está al tanto de todo lo que vivimos. Así que yo voy a hacer una oración para finalizar el ciclo y luego vamos a abrir los micrófonos y saludamos en todas. Oramos. Padre del cielo, gracias por tu amor a nosotros. Gracias por la posibilidad de esta semana de encontrarnos con otros hermanos, con una lengua diferente a la nuestra, con una cultura distinta y con su historia particular. En realidad, cada uno de quienes estamos aquí, hoy presentes o han participado, tenemos nuestra historia, nuestro camino de vida, en donde hemos experimentado tu amor y tu protección cotidiana. Y sabemos que hay personas que en nuestro país están sufriendo y mucho, por la situación económica, por situaciones de salud, por esta pandemia que invade a todo el mundo. Te pedimos, te suplicamos, para que sigas estando presente en cada una de nuestras vidas y ampares al que menos tiene, al más vulnerable, al que más te necesita. Y muéstranos a nosotros, al otro, como persona, como sujeto, como posibilidad para el diálogo y para el aprendizaje. Enseña a nuestra cultura occidental, Señor, todo lo que tienen para enseñarnos la cultura de los pueblos originarios. Señor, tú has venido y te has encarnado en una cultura particular, pero para llegar a todos los pueblos del mundo. Creemos y en eso confiamos. Manifiéstate, Señor, en cada una de las culturas y de los grupos de nuestro país. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo tu bendición para José y su familia, y para Germán y su familia en forma particular. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias. Vuelvo a agradecer a José y Germán por el aporte de hoy. Vamos a abrir los micrófonos y vamos a despedirnos en COM, a ver cómo nos va. Ah, pero, sí, a ver qué van a, si quieren leer eso que vos le decías hoy, por eso. Sí. Ah, ¿cómo van a hacer, Ernesto? Cada uno va hablando, tienen que habilitar los micrófonos. Tu punto siempre es de siempre son
Canjeros Consulta Serviclub. Conoce nuestro catálogo de productos y muchos beneficios más. Serviclub me sirve. Que una mala lista de la placa de descanso puede comprometer tu salud. Ya, check. Y funciona.